Buenas tardes, niñas y niños. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro segundo tema. De la Capilla Nuestra Señora de Rosario, de nuestro catecismo, ¿verdad? Nuestro segundo tema se llama Dios forma a su pueblo en México. Entonces vamos a ponernos en disposición para escuchar nuestro segundo tema de la catequesis. En esta ocasión el objetivo es que ustedes conozcan el testimonio de los primeros cristianos en tierras mexicanas y reconocer la acción del Espíritu Santo que se da en plenitud a todas las culturas y naciones. Sean todos bienvenidos. Vamos a ponernos en disposición para hacer nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, derrama tu Espíritu Santo para que me inspiren estas palabras de las Sagradas Escrituras. Mueve en mi alma el deseo a renovar mi fe y profundizar en mi relación con tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que pueda ver verdaderamente, creer y vivir la buena nueva. Abre mi corazón para que pueda oír el Evangelio y dame confianza para proclamar la buena nueva de los demás. Derrama tu Espíritu para que me fortalezca y así pueda ser testigo del Evangelio en mi vida diaria, por medio de mis palabras y acciones. Que en los momentos de duda recuerde, y si no yo, entonces ¿quién proclamará el Evangelio? Si no es ahora, entonces ¿cuándo se proclamará el Evangelio? Si no proclamo la verdad del Evangelio, entonces, ¿qué proclamaré? Dios nuestro Padre, te ruego que por medio del Espíritu Santo pueda oír el llamado de la nueva evangelización para profundizar en mi fe, creer en la confianza para poder proclamar el Evangelio y ser testigo valiente de la gracia salvadora de tu Hijo. Jesucristo, quien vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, chicos. Vamos a observar estas imágenes que para los que tienen libro pueden encontrarla en la página número 8. Y los que no tienen libro, bueno, pues pueden dibujarlo, imprimir la imagen y colocarlo en su libreta. ¿El ejercicio en qué consiste? Consiste en colocar el nombre de cada lugar que representa esta imagen que vemos. Vamos a colocar sus nombres, o sea, ¿qué es? Vamos a investigar un poquito más y vamos a estar hablando en el tema de dónde se encuentran estos lugares. Entonces, cada uno de estos lugares que vamos a estar observando son muy importantes y están dentro de nuestra religión católica. Dos de ellos se encuentran en nuestra arquidiócesis de Yucatán. En este caso es la Catedral de Mérida y también tenemos con nosotros el convento de San Francisco de Izamal. Igual tenemos otros lugares emblemáticos, ¿verdad?, de la Arquidiócesis de México, la Catedral de México y la Basílica donde se encuentra la Virgen de Guadalupe. Entonces yo les voy a pedir a ustedes que en sus libretas coloquen las imágenes. Si tienes libro lo puedes hacer en tu libro, si no en tu libreta puedes colocar la imagen y vas a colocar el nombre de estas imágenes que te estoy comentando, los lugares que representan, los nombres que te di, los vas a ir colocando debajo de cada una de ellas. En este momento vamos a leer y escuchar
escuchar la... Muy bien, creo que ya hemos dado tiempo para encontrar esta lectura de la primera epístola de San Juan, capítulo 1, versículo del 2 al 3. Nos ponemos en disposición para escuchar la Sagrada Lectura. Pues la vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio. Y les anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y que se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, se los anunciamos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Como hemos escuchado, ¿verdad? Nos habla de esta parte tan importante de lo que se ha visto y escuchado. Y tan importante que es el proclamar y continuar dando testimonio. En tu libro, en la página 9, vas a completar la frase. Vas a completar la frase. Dice, lo que hemos, y ahí vamos a poner qué escuchamos en la cita bíblica, completamos, y eso les anunciamos. Entonces, si nos pide acá que nosotros vayamos a completando. Si no tienes libro, bueno, lo puedes hacer en tu libreta. Posteriormente, nos vamos a ocupar de esta parte de la proclamación. Vamos a hablar un poquito de la historia, ¿verdad? Esta historia tan importante de la que vamos a hablar es, ahora sí que, pues, cómo llegaron estos primeros representantes a nuestro país, ¿verdad? A nuestra ciudad. Esta parte tan importante de cómo ellos se fueron manifestando, ¿verdad? Cómo ellos estuvieron dando este testimonio, todo este testimonio. Vamos a ir escuchando todo lo que tenemos que aprender el día de hoy, que es un poquito de historia, los primeros cristianos en México. En el tema de la semana pasada, pudimos escuchar también cómo ellos fueron llegando poco a poco, cómo Dios se manifiesta a través de la historia, ¿verdad? Y entonces ahora vamos a ir escuchando toda esta misión que tuvieron los apóstoles y sus sucesores. Entonces, a partir del mandato misionero recibido de Jesús, los apóstoles y sus sucesores han sido fieles al mismo, de tal modo que han llevado alrededor de todo el mundo este mensaje de Jesucristo. Ellos son los que promueven, los que vieron y oyeron de parte de Él esta gran tarea. Este mensaje cristiano que llegó a América a un lugar fértil para la evangelización por parte de los misioneros. Entonces, como hemos escuchado en la lectura, ¿verdad? Hemos escuchado en la lectura, un segundito, porque esto creo que empezó un poquito a desvariar. Entonces, a ver, ok. Entonces les voy explicando. Hemos escuchado ahorita en la lectura esta parte donde los apóstoles fueron quienes llevaron ese mensaje de Cristo. Ellos escucharon de primera voz todo lo que Cristo tenía que decirle, ¿verdad? Ellos vieron y escucharon de parte del mismísimo Jesucristo. Ellos mismos entonces fueron compartiendo este mensaje a otras personas, ellos fueron predicando esta palabra hasta que el mensaje cristiano llegó a nuestra América. Este lugar fértil para la evangelización por parte de los misioneros. Antes de la llegada de los españoles, distintos pueblos formaban parte del territorio mexicano, que tenían su propia forma de ver al mundo. Platicábamos en alguna sesión, ¿verdad? Y ustedes también pueden recordar un poquito de clases de historia de Yucatán que han visto en su escuela normal, en su escuela cotidiana,
Entonces, esta parte de cómo llegan los españoles a Yucatán, ¿verdad? Cómo llegan los españoles y van ahora sí que a nuestro territorio yucateco, también llegan a México, toda esta parte se va extendiendo de nuevas culturas. Entonces, antes de que ellos llegaran, nuestros antepasados tenían diferentes dioses, ¿verdad? Miles de dioses, lo platicamos igual en la sesión anterior, y que tenían dios del agua, dios de la lluvia, dios de la fertilidad, dios del sol, dios de la luna, tenían dioses para todos, ¿verdad? Entonces, cuando llegan los españoles, llegan a territorio mexicano y ellos descubren que había una diversidad de culturas en todo México. Todos ellos descubrieron valores para darle sentido a su existencia y buscaron al dador de la vida. Buscaban a Dios, porque ellos tenían varios dioses de varias cosas, pero no sabían cuál era el Dios absoluto de todo. Entonces, en esa búsqueda de buscar a Dios, el Señor que estaba en el interior de sus búsquedas, tenían sus propias creencias y costumbres, sí, lo que los padres de la iglesia llamaban las semillas del verbo, rayos de su luz en la mente y en el corazón de aquellos pueblos en espera de ser enriquecidos con la predicación de la palabra y la efusión del Espíritu Santo. Ellos estaban ansiosos de conocer al verdadero Dios. En efecto, Dios no se revela al hombre en abstracto, sino asume lenguajes, imágenes y expresiones vinculadas a las diferentes culturas. Es una relación que estaba fecunda, es una tierra fértil. Cuando plantas una semillita, va a dar mucho fruto, va a crecer. Entonces, es una relación fecunda, atestiguada ampliamente en la historia de la iglesia. Entonces, he ahí donde empieza a surgir esta inquietud por conocer al único y verdadero Dios. Entonces, los primeros cristianos en México, escuchen muy bien, en 1517, Francisco Hernández de Córdoba, quien fue el descubridor de Yucatán, desarrolló una expedición encomendada por Diego Velázquez, gobernador de Cuba, hacia tierras mexicanas. Le acompañaba el clérigo Alonso de González. Dada la costumbre de los españoles de escuchar diariamente la misa, celebrar la misa, esta sería la primera misa que se celebraba en territorio mexicano. Por más que esto no sea que una conjetura bien fundada, según relata Bernal Díaz del Castillo. Entonces, esta es la primera misa, ¿verdad?, que se da en territorio mexicano. Estamos hablando aproximadamente del año 1517. Posteriormente, en 1518, Juan de Grijalva llega a Cozumel, esa isla tan preciosa de la que hemos escuchado hablar o en algún momento se ha conocido. Bueno, ahí llega Juan de Grijalva a Cozumel en el año 1518 en compañía del capellán Juan Díaz Núñez, quien celebra misa en este lugar. Esta misa está bien documentada, por lo que se considera la primera misa en México. Entonces, en 1517 escuchamos por ahí eso, pero en 1518 ya está bien documentada que en la isla de Cozumel es la primera misa que se escucha en la nación, ¿verdad?, en México. Posteriormente, en 1519, Hernán Cortés llega a México acompañado de sus soldados y también por un sacerdote llamado Juan Díaz Núñez, que era el capellán de Juan Grijalva en 1518. Siguió la ruta de Juan Grijalva hasta llegar a Tabasco. Así en Tabasco, el domingo de Ramos, después de terminada la victoria contra los naturales, el capellán Juan Díaz ofició nuevamente misa y allí fundó Hernán Cortés la villa de Santa María de la Victoria, hoy desaparecida. Le puso ese nombre en honor a la victoria obtenida sobre los indígenas mayas justo el día de la encarnación del Divino Verbo. Luego se marchó hacia Tenochtitlán.
Ese mismo año, el 24 de enero de 1519, el Papa León X, con la bula Sacri Apostolatus Ministerio, se crea el obispado de Yucatán bajo el nombre de Carolense y la colocó bajo la protección de Santa María de los Remedios. Entonces, suena así como que un poquito de trabalenguas, ¿verdad? Pero sí es muy importante que nosotros vayamos tomando en cuenta que desde el año 1517, posterior al 1518, cuando se celebra la misa en Cozumel, luego en 1519 se dirigen hasta Tabasco y es como va avanzando el cristianismo en nuestra República de México, ¿verdad? Posteriormente, los misioneros franciscanos, hasta el año 1524, 12 misioneros franciscanos como apóstoles se inician en el proceso de evangelización de México. Estos fueron Fray Martín de Valencia, Francisco de Soto, María de Jesús o de La Coruña, Juan Suárez, Antonio de Ciudad Rodrigo, Toribio de Benavente Motolinia, García de Cisneros, Luis de Fuensalida, Juan de Rivas, Francisco Jiménez, Andrés de Córdoba y Juan de Palos. Los franciscanos establecieron sus conventos en antiguos centros urbanos indígenas que habían gozado de esplendor en la época prehispánica. Desde allí fueron evangelizando a los pobladores de México haciendo grandes obras. Entonces, platicábamos que desde el 1519, cuando se dirigen a Tabasco, posteriormente se dirigen a Tenochtitlán. En ese mismo año, lo que comentábamos del Papa León X, con su lectura o su carta, su libro, llamado la bula Sacri Apostolatus Ministerio, después de que se crea este obispado en Yucatán, ¿okay? Se crea el arzobispado en Yucatán, entonces, bajo este nombre de Carolense y bajo la protección de Santa María de los Remedios, pasan años y hasta 1524, cuando estos 12 misioneros franciscanos nuevamente ya van continuando en esta época prehispánica para evangelizar a los pobladores de México. Hacen muchísimas obras, hacen grandes obras. La forma en la que fueron evangelizando fue haciendo uso del teatro, de otras representaciones de los misterios cristianos. Ellos vieron a conocer el catecismo pictográfico con dibujos, o sea, este catecismo que hoy escuchamos, que podemos leer, que podemos agarrar la Biblia y escuchar las lecturas. En esos años, pues fue de una manera diferente. Ellos facilitaron este proceso, crearon también las escuelas conventuales, donde se enseñaba la lectura, la escritura, transmitían conocimientos, ciencia, cantos religiosos, historias, tradiciones de sus pueblos. Tal sistema tuvo su coronación con el establecimiento del Colegio de Santa Cruz en Tlatelolco en el año 1536. Y así vamos a escuchar de que del 1517, cuando fue ahora sí que la primera conquista y ellos llegan con esta predicación cristiana a nuestras tierras, llegamos hasta el 1536, en donde ya se establecen en el Colegio de Santa Cruz. Posteriormente podemos llegar hasta el punto de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, un acontecimiento importante que motiva a que la fe católica crezca en nuestro país. La aparición de Nuestra Señora de Guadalupe a Juan Diego del 12 de diciembre del año de 1531, también llamado acontecimiento guadalupano, la Madre del Dios por quien se vive quiso sellar con su presencia una alianza y una pedagogía evangelizadora. El acontecimiento de Nuestra Santa María, Madre de Guadalupe, todos los mexicanos descubrimos nuestra vocación a la fraternidad. Su mensaje recibido por el humilde Juan Diego nos llama a quitar todas las barreras que nos dividen. Su mensaje es una proclamación gozosa del amor universal de Dios por todos los hombres y nuestros hermanos. De la Virgen de Guadalupe, México fue aprendiendo lentamente su vocación en la fe.
comenzó un camino a través del cual fue asimilado los nuevos valores del reino de Dios, comprendiendo a la vez que mucho de la herencia de sus antepasados era una fuerza espiritual para seguir construyendo su historia. El pueblo de México ha hecho suyo el mensaje de María de Guadalupe. Por eso se comprende que vean en la imagen del Tepeyac un signo de su unidad nacional, una fuente de espiritualidad mariana y un elemento vital de su fe. Dios en la antigüedad elige a un pueblo para ser su pueblo, el pueblo de Israel. Sale a su encuentro, le habla en su idioma, le acompaña, lo forma, lo cuida, lo libera y lo ama. Dios también elige a nuestro pueblo mexicano, al pueblo de México, para ser su pueblo como lo fue el pueblo, como lo es el pueblo de Israel. Sale a nuestro encuentro, sale al encuentro de México, sale al encuentro de los evangelizadores en México, sale al encuentro de los pobladores de este país. Nos va a hablar en nuestro idioma, nos ama nuestra cultura, nos purifica, nos acompaña, nos cuida, pero en especial nos deja su madre, la Virgen de Guadalupe, que se hace una con el pueblo, que habla en su idioma, viste como ellos y que evangeliza permanentemente. Como bien podemos escuchar, ¿verdad? Esta parte tan bonita del descubrimiento, ¿verdad? Podemos platicar nosotros de este descubrimiento, de esta parte, cómo llegamos a esta parte tan central, ¿verdad? Esta parte tan bonita de cuando nosotros vamos conociendo prácticamente, nos vamos acercando a esta parte evangelizadora, ¿verdad? Donde la Virgencita se le aparece a Juan Diego, toda esta emoción que a veces nosotros vamos descubriendo año con año, vamos escuchando estas distintas celebraciones que van ocurriendo en nuestro país. Entonces, creo que les voy a compartir la pantalla nuevamente para que, hasta acá, ustedes vayan observando el siguiente ejercicio de lo que ya hemos platicado ahorita. Con la información que te fui proporcionando, vamos a elaborar esta línea del tiempo, este caminar del pueblo de Dios en México, como lo hemos escuchado, ¿no? O sea, desde 1517, cuando llegan los primeros conquistadores, ¿verdad? Traen esta predicación de la evangelización, vamos a ir avanzando. Entonces, en tu libro vas a colocar el caminar de los pueblos en México con la información que te fui dando, ¿verdad? Vas a ir colocando qué escuchaste de 1517. Si tienes duda también puedes entrar a internet, buscar la evangelización cristiana, católica en el año de 1517 y también puedes ir escribiendo la información que se requiere. Luego vas a colocar qué sucedió, qué pasó en 1518, luego vas a colocar qué sucedió, qué pasó en 1519, luego me vas a colocar cuándo se creó el obispado de Yucatán, ¿verdad? Cuándo empieza cuál es el año en que esto se crea. Luego me vas a colocar cuál es el año en donde llegan los 12 misioneros franciscanos a evangelizar. Y me vas a colocar igual la fecha de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Entonces, una vez terminada esta parte, te invito también a que leas en la página 9 de tu libro estos ejercicios. Si tienes libro, como te dije hace rato, lo puedes hacer en tu libro. Si no, puedes realizar las actividades también en tu libreta. En la página 9 también podemos encontrar una frase que te voy a pedir que la coloques en tu libreta. Vas a colocar, si tienes tu libro, haces los ejercicios en tu libro, pero en tu libreta me vas a colocar la fecha del día de hoy, me vas a poner tema 2, Dios forma a su pueblo en México, me vas a colocar la frase
Dios llama a México a ser su pueblo, le ama, le habla en su idioma y lo acompaña, lo forma y valora en su cultura. En tu libreta me vas a ir colocando esa frase y ahorita te voy a decir qué más vas a hacer en tu libreta, qué tareas vas a hacer en tu libreta. Antes de pasar a los compromisos, a la parte de la evangelización, la actividad familiar y toda esta parte, vamos a hablar de esta persona tan importante, ¿verdad? Esta persona tan importante, Vasco de Quiroga. Vasco de Quiroga nace en Madrigal, provincia de Ávila, España, el 3 de septiembre de 1479 y fallece el 14 de marzo de 1565 en Michoacán. Su formación profesional la hizo en Valladolid y en la Universidad de Salamanca en España. Él fue sacerdote y abogado. Estamos hablando de Vasco de Quiroga. Y Fray Toribio Paredes, o de Benavente, es más conocido por el nombre de Motolinía, palabra de origen náhuatl que significa pobre. Fray Toribio, misionero, predicador y confesor, formó parte del grupo de los 12 frailes que desembarcaron en San Juan de Ulúa, Veracruz, el 13 de mayo de 1524. Él fue un misionero franciscano que fungió como historiador en la Nueva España. Formó parte de los 12 apóstoles de México y se caracterizó por la promoción de una intensa evangelización de los pobladores de Mesoamérica. Nace en 1482 en España y fallece en 1569 en la Ciudad de México. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta actividad familiar te voy a pedir que en tu libreta, esas las vas a hacer en tu libreta, después de la frase que te dije, vas a poner en tu libreta lo siguiente: actividad familiar, elegir las virtudes de Vasco de Quiroga y Motolinía. Que como familia podemos vivir, diseñar un escudo con las virtudes elegidas como familia. Entonces puedes hacer un corazón, puedes hacer un escudo, un dibujo de un escudo, y ahí vas a colocar las virtudes de Vasco de Quiroga o de Motolinía que nosotros como familia vamos a adoptar para vivir, ¿ok? Entonces, en tu libreta vas a hacer ese escudo muy bonito y ahí dentro del escudo vas a ir colocando estas distintas virtudes. Virtudes elegidas como familia, pues deberán ahora sí que tenerlas como un compromiso de actividad familiar para que puedan ustedes vivir en familia de acuerdo a como vivieron ellos dos, ¿no? Entonces, en el caso de Vascos de Quiroga y en el caso de Toribio Paredes o de Benavente, conocido como Motolinía. Acuérdense que dentro de sus virtudes, ¿verdad? Puede ser esta parte que vamos a ir leyendo. Tienen que investigar ustedes su biografía para que puedan escoger qué les llamó más la atención, qué es lo que quieren imitar de ellos, qué virtudes quieren imitar de ellos como familia. Posteriormente te voy a pedir que investigues a uno mínimo o más santos mexicanos, ¿ok? En este caso, pues no lo sé, investigar sobre San Juan Diego, ¿no? Puedes investigar de él, es un santo mexicano, puedes investigar sobre otro santo mexicano y me vas a poner en tu libreta un pequeño texto de biografía, no te extiendas demasiado, o sea, lo más importante que él haya hecho. Y también te voy a pedir que investigues otros 2 santos que no sean de nuestro continente mexicano, americano, sino que sean de otro continente. Puede ser de Oceanía, Asia, África, ¿verdad? Entonces podemos investigar qué otros santos existen en los otros continentes. Solamente te voy a pedir 2. La siguiente tarea es que me coloques 3 nombres de parroquias de Yucatán, o sea, de todo Yucatán, no solo de Mérida, o sea, de todo Yucatán, 3 parroquias importantes. Tú me puedes investigar cuáles, ¿verdad? Y las vas a colocar
la parroquia, pues estaría muy bien. Y si no puedes imprimirlo por las cuestiones que desean, pues te voy a pedir que me coloques el nombre de la parroquia y en qué parte de Yucatán se encuentran esas parroquias. ¿Sale? Y también te voy a pedir que coloques una de la basílica con una breve historia. Investiga qué sucedió en la basílica, ¿verdad? Y me vas a colocar la foto de la basílica con una breve historia. Muy bien, chicos, pues hemos llegado a la parte final. Vamos a ponernos en disposición para hacer la oración y nos colocamos con respeto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que enviaste al mundo a tu Hijo como luz verdadera, derrama el Espíritu prometido para que siembre continuamente la semilla de la verdad en el corazón de los hombres y suscite en ellos la respuesta de la fe para que todos, renacidos a una nueva vida por medio del bautismo, lleguen a formar parte de su único pueblo. Te pedimos por las comunidades religiosas, por quienes el anuncio de tu palabra llegó a nuestra tierra. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros y por nuestros seminarios. Muchas gracias, chicos, pues les agradezco, chicos y chicas, les agradezco su atención a este segundo tema y también les pido, por favor, que es importante su asistencia dominical, su evidencia de su asistencia dominical es muy importante que me la hagan llegar, por favor. Y de igual forma, les recuerdo que deberán enviar a mi correo sus evidencias que vayan teniendo semana con semana, revisar el calendario y estar pendiente de todas las actividades. Muchísimas gracias, que tengan un lindo fin de semana.